Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Cámara del Arte. Hoy hablaremos de una pintura que se encuentra en Nueva York, concretamente en el MoMA o en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Se trata de La Noche Estrellada. Si quieres aprender más sobre esta pintura, quédate. Antes de explicar la pintura, hay que mencionar el estilo de esta, como es el postimpresionismo. El postimpresionismo surge a finales del siglo XIX, a partir de mediados de la década de 1880, como una reacción al impresionismo. Mientras el impresionismo buscaba captar la luz y las impresiones fugaces de la naturaleza, los posimpresionistas se alejaron de esa visión más objetiva para explorar nuevas formas de expresión más personales y subjetivas. Este movimiento se desarrolla en un contexto de grandes cambios en Europa, marcado por la expansión de la industrialización, los avances tecnológicos y un ambiente cultural en que los artistas buscaban romper con las normas académicas tradicionales. Entre las características principales del posimpresionismo se encuentra el uso del color de manera libre y simbólica, no solo como representación realista, sino también como vehículo de emociones. La pincelada se vuelve más marcada y expresiva, dando protagonismo a la textura y al gesto del artista. La composición se hace más estructurada y en ocasiones más abstracta, con un mayor interés en la forma, la geometría y el simbolismo. A diferencia de los impresionistas, que se centraban en la percepción visual inmediata, los posimpresionistas buscaban transmitir una visión interior, una interpretación más profunda de la realidad, lo que lo convierte a este movimiento en un puente entre el impresionismo y las vanguardias del siglo XX. Vincent van Gogh empieza su vocación artística a los 27 años, a raíz de una profunda crisis religiosa, convencido que a través de la pintura podría darle algún consuelo a la humanidad. Durante 4 años, entre 1881 y 1885, Van Gogh se dedica a pintar escenas de campesinos y trabajadores holandeses, hasta que, aconsejado, ingresó en la Academia de Pintura de Ámsterdam. El año 1886 fue a París, donde su pintura, influenciada por el descubrimiento del impresionismo y la estampa japonesa, abandonó el carácter social y se centró en las posibilidades expresivas del color. El año 1888, el pintor holandés se instaló en la localidad francesa de Arles, donde convivió una temporada con Gauguin y pintó sus telas más famosas, gracias a la ayuda económica de su hermano Theo. No obstante, el delicado estado mental de Van Gogh lo lleva a sufrir constantes crisis nerviosas que finalmente lo llevaron a la muerte, el julio del 1890, en un pueblo en el norte de Francia, cerca de París, donde se había trasladado pocos meses antes para estar más cerca de su hermano. Van Gogh divide la tela en dos mitades. La inferior, donde pinta una vista lejana de un pueblo bajo unas montañas, y la superior, donde destaca la brillantez de los astros al cielo. Ambas partes se encuentran unidas por dos cipreses que rompen verticalmente la composición del cuadro y por la torre del campanar del pueblo. Esta separación entre las dos partes se refuerza en la manera como el pintor ha representado los objetos. En la parte inferior, las casas de la ciudad que aparecen se representan a partir de líneas rectas y figuras geométricas básicas, como los cuadrados, rectángulos y triángulos. Los árboles y las montañas han estado perfilados mediante líneas curvas,
pero siguiendo unos parámetros de repetición que anulan el dinamismo y crean una sensación de orden y de tranquilidad. En cambio, tanto los cipreses como el cielo, donde aparecen 11 estrellas brillantes y una gran luna, despiertan en el espectador una sensación inquietante de caos y de vitalidad, fruto de la utilización de una pincelada dinámica y sinuosa. Esta sensación se ve reforzada por los dos remolinos que dominan el centro de la obra y que se contraponen a las líneas verticales que proyectan los cipreses y el campanar. El verde, el amarillo anaranjado y sobre todo el azul acontecen los principales protagonistas cromáticos del lienzo. Estos colores no reflejan el modelo, sino que pretenden transmitir la visión interior de la realidad propia del artista. Esta libertad se percibe sobre todo en el cielo, donde el uso del amarillo y el blanco permiten a Van Gogh mostrar una gran luminosidad en un cielo nocturno. También es importante señalar que las líneas negras que marcan el contorno de las casas, los árboles y las montañas ayudan al artista a dominar la mezcla cromática, detalle que no utiliza en la mitad celeste, donde el amarillo se expande y anula la fuerte presencia del azul. Esta obra fue pintada durante la estancia que Van Gogh hizo en el sanatorio de Saint-Paul-de-Mausolée, en Saint-Rémy-de-Provence, donde fue internado después de uno de sus ataques. En una carta enviada a su hermano Theo, escribía lo siguiente: «Esta mañana he visto el campo desde mi ventana, mucho antes que se hiciera de día, sin otra cosa que la estrella de la mañana, que parece muy grande». Esta estrella de la mañana, Venus, puede ser la gran luz blanca que Van Gogh pinta al lado de los cipreses. Por otro lado, hay que observar que el pueblo que se representa en este cuadro es ficticio, porque la torre de la iglesia evoca claramente su país natal, Holanda. Así pues, la obra ha de ser interpretada desde la vertiente emocional y simbólico del artista, y no como un reflejo más o menos fiel de un paisaje, a la manera de los impresionistas. En este sentido, y sabiendo que para el artista la muerte no era abominable y cruel, se puede llegar a entender el cuadro como imagen de la redención espiritual del propio pintor, representada por el ciprés, el árbol tradicionalmente asociado a los cementerios, y a las estrellas brillantes, de los cuales el artista afirmaba que siempre lo hacían soñar. La fuerza cromática de la pintura de Delacroix, la constante preocupación del impresionismo por la representación de la luz y el uso del color plano, sin sombras ni claroscuros, y la expresividad de contornear las figuras con una línea negra propia de los grabados japoneses de ukiyo-e, acontecen el verdadero punto de arranque de la pintura de Van Gogh. Después de una breve influencia del puntillismo de Seurat, Van Gogh abandona la doctrina impresionista en favor de la utilización simbólica del color y de la forma por medio de una pincelada vigorosa y empastada. Este hecho lo convierte en precedente de artistas fauve como Matisse o Vlaminck, que apostaron por el uso de registros cromáticos violentos y aleatorios y de la emotividad propia del movimiento expresionista. A continuación hablaremos sobre el recorrido que ha tenido la obra. Van Gogh pintó La noche estrellada en 1889, durante su estancia en el sanatorio de Saint-Rémy-de-Provence, inspirándose en el cielo nocturno que contemplaba desde la ventana de su habitación. Tras su fallecimiento, la obra pasó primero a manos de su hermano Theo y más tarde a su cuñada Jo van Gogh Bonger,
quien desempeñó un papel decisivo en la difusión del legado del artista en Europa. A comienzos del siglo XX, el cuadro circuló entre distintos coleccionistas privados y fue exhibido en Países Bajos y Alemania. En 1938 lo adquirió la coleccionista neerlandesa Georgette van Stolk y pocos años después pasó al marchante Paul Rosenberg, quien en 1941 lo entregó al Museo de Arte Moderno de Nueva York, o MoMA, como parte de un intercambio procedente del legado de Lily P. Bliss. Desde entonces, forma parte de su colección permanente y se ha convertido en una de las piezas más emblemáticas y reconocidas de la institución. Existen algunas curiosidades interesantes sobre esta pintura que podemos conocer. En sus cartas reconocía que no estaba del todo satisfecho con este tipo de obras, porque las consideraba demasiado imaginativas y alejadas de la observación directa que él prefería. Sin embargo, la carta número 777, escrita entre el 31 de mayo y el 6 de junio de 1889, es solo una muestra de lo mucho que redactó a lo largo de su vida. Se conservan más de 600 cartas, la mayoría dirigidas a su hermano Theo, que constituyen un testimonio único de su pensamiento y de su manera de observar el mundo. En ellas hablaba de la naturaleza, de los colores que lo inspiraban, de sus emociones más profundas y también de las dificultades económicas y de salud que marcaron su día a día. Además de la carta mencionada, hemos podido observar entre ellas otras dos igualmente significativas, como la número 776, también de 1889, pero anterior en el tiempo, y la número 806, escrita en septiembre de ese mismo año. Estas cartas son hoy una fuente fundamental para comprender tanto al hombre como al artista. Gracias a ellas podemos seguir de cerca sus cambios de ánimo, sus ilusiones y decepciones, y descubrir cómo surgieron obras que en su tiempo apenas fueron reconocidas, pero que hoy son consideradas auténticas joyas de la historia del arte. Ahora pasamos a la parte científica de esta obra. Años después, distintos estudios demostraron que los remolinos del cielo, en la pintura, guardan una sorprendente similitud con los patrones de la turbulencia atmosférica, descritos por la teoría de Kolmogorov. En 2004, un análisis publicado en la revista Nature mostró que las formas pintadas por Van Gogh seguían distribuciones estadísticas muy cercanas a las que explican cómo fluye la energía en gases y líquidos. Y en 2024, nuevos investigadores confirmaron que esos remolinos reflejan patrones descritos por varias leyes físicas, lo que resulta asombroso teniendo en cuenta que Van Gogh nunca tuvo formación científica. En 2025, físicos en Estados Unidos aclararon que la semejanza no implica que Van Gogh pintara turbulencia adrede, sino que su trazo coincidió de manera intuitiva con esos patrones. Además, la obra ha inspirado estudios en física cuántica. Los vórtices del lienzo recuerdan a los que se forman en fluidos cuánticos, como los condensados de Bose-Einstein, y en 2024 varios trabajos la usaron como referencia visual para explicar fenómenos complejos de la mecánica cuántica. También resulta interesante el camino que siguió la pintura hasta ser valorada. Durante su vida, Van Gogh apenas consiguió vender un cuadro y La noche estrellada no obtuvo reconocimiento.
Su fama llegó tras su muerte gracias al esfuerzo de su cuñada Johanna van Gogh Bonger, que se dedicó a conservar sus obras, publicar sus cartas y organizar exposiciones. Gracias a ella, la pintura pasó de ser vista por el propio artista como un experimento que no terminaba de convencerle a convertirse en una de las más célebres y estudiadas de la historia, como ya habíamos mencionado. Podemos hablar de la presencia de esta obra en otras artes. En el cine aparecen películas sobre la vida de Van Gogh, como El loco del pelo rojo, del 1956, de Vincente Minnelli, donde se recrean algunas de sus pinturas. Y en 2017 llegó Loving Vincent, un largometraje dedicado por completo al artista. Lo extraordinario es que fue realizado íntegramente con óleos pintados a mano, más de 65.000 fotogramas, creados por más de 100 pintores que imitaron su estilo. La película recorre los últimos días de Van Gogh y el misterio de su muerte, mientras cada escena transforma en movimiento algunos de sus cuadros más célebres, como La noche estrellada, Los girasoles o Trigal con cuervos, logrando que sus lienzos cobren vida en la pantalla. En el ámbito literario también encontramos referencias al universo de Van Gogh. La novela Dans le ciel, de 1892 al 1893, de Octave Mirbeau, describe un cuadro de un personaje ficticio que recuerda mucho a esta obra, en una referencia indirecta. Entre las publicaciones recientes destaca The Wall According to Vincent, editado por Nienke Baker y Anne Blockland para Thames and Hudson. Este volumen reúne reproducciones y reflexiones sobre piezas icónicas de Van Gogh, como Los girasoles, Trigal con cuervos o La habitación de Arles, y ofrece una mirada fresca a su legado. Puede encontrarse en librerías y también en el nuevo Zara de la calle Serrano, en Madrid, un espacio llamado El Apartamento, donde Zara y Zara Home se combinan con decoración, muebles y una cuidada oferta de libros y revistas. Este showroom boutique está pensado para evocar la atmósfera de un hogar y ofrece productos exclusivos, piezas de hogar y edición limitada, además de moda. Pasemos ahora a su influencia en el mundo de la música. La pintura inspiró la canción Vincent como Starry Night de Don McLean, publicada en 1971, una de las evocaciones más conocidas de la obra en la cultura popular. También está La Oreja de Van Gogh. Era un grupo español de pop rock surgido en San Sebastián en 1996, cuyo nombre hace referencia al episodio de Vincent Van Gogh al cortarse parte de la oreja, un símbolo fuerte de expresión artística. Su primera cantante fue Amaya Montero, con quien alcanzaron popularidad con éxitos como Rosas, La playa o Puedes contar conmigo. En 2008, Amaya dejó la banda y fue reemplazada por Leire Martínez, quien durante 17 años mantuvo viva la esencia del grupo, hasta que en 2024 anunció su salida, dejando a la banda en pausa. En el terreno de la pintura, otros artistas han reinterpretado esta obra. El artista turco Garip Ay es conocido por su dominio del Ebru, o arte del marmoleado sobre agua. Esta técnica, originaria de Turquía, consiste en espesar el agua con carragenina y dejar flotar pigmentos especiales. Con pinceles, agujas y peines, guía los colores hasta formar imágenes que parecen vivas. En su vídeo Van Gogh on Dark Water, Garip Ay emplea este procedimiento para recrear la noche estrellada. El resultado es hipnótico. El agua se convierte en un lienzo efímero y dinámico donde la pintura parece moverse y cobrar vida ante nuestros ojos. En el ámbito de los videojuegos
Animal Crossing New Horizons es un juego de Nintendo que invita a crear y cuidar tu propia isla. Además de pescar o decorar, puedes visitar un museo que alberga fósiles, insectos, peces y una colección de arte. Cuando avanzas lo suficiente, aparece Ladino, el zorro comerciante de arte. A veces atraca su barco en un muelle oculto de tu isla y también puede encontrarse en Cayo Fauno, donde ofrece pinturas y esculturas. No todas son auténticas, algunas son falsificaciones muy logradas, por lo que conviene examinarlas bien antes de comprarlas, ya que solo las verdaderas podrán donarse al museo. Dentro del museo, la galería de arte es uno de los espacios más atractivos. Allí el jugador pasea como en una pinacoteca real. Entre las piezas expuestas se encuentra La Noche Estrellada, una de las obras que nunca tiene falsificación, acompañada por Los Girasoles, un lienzo puntillista de Seurat, una obra de Manet y estampas japonesas que evocan la influencia oriental en Van Gogh. Explorar esta sala convierte el aprendizaje sobre arte en un recorrido relajado y divertido, donde los cuadros parecen cobrar vida dentro del juego. Ahora te traigo un pequeño juego. Mira fijamente al centro de la pantalla durante 30 segundos y prepárate porque podrías ver la noche estrellada cobrar movimiento ante tus ojos. ¿Sabías todos los secretos que esconde la noche estrellada? En el siguiente vídeo viajaremos a otra joya. Una pista. Está en Francia, más concretamente en París, y es famosa por inspirar a generaciones enteras con su mensaje de libertad y esperanza. ¿Sabes cuál es? Cuéntanos en los comentarios qué obra o época del arte te gustaría ver en futuros vídeos. Te leemos. Eso ha sido todo. Gracias por acompañarnos. No te olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos.